Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. Estamos aquí como todos los lunes con el gran cariño de siempre, los saludamos y bueno, pues los invitamos a que participen en este su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha, para que juntos hagamos un mejor momento de participación, de comunicación, comentarios acerca de nuestro movimiento de lucha, acerca de la circunstancia por la que estamos atravesando todos, activos y jubilados. Y bueno, Manolo, pues buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Pues aquí mira, viniendo a hacer el trabajo que nos corresponde, ¿no? Cumplir con esta responsabilidad y pues enviarle un saludo fraterno a nuestro compañero y camarada secretario general Martín Esparza Flores, a nuestros compañeros del comité, Israel Núñez Delgadillo, a nuestro compañero juez Guillermo Cruz. Así también le quiero enviar un saludo a mis compañeros de la sección de analistas. Y pues es un gusto, ¿no? Estar aquí, aunque con tristeza, ¿no? Como estaba con los compañeros, no tenemos nada que festejar. Creo que este gobierno se ha encargado de vender lo poco que nos quedaba de nuestro país. Soberanía ya no tenemos. Y como lo comentaba en la participación que pudimos tener hace unos días en el meeting en el IMSS, pues ni la expropiación petrolera vamos a poder festejar ya, ¿no? Es cierto, mira, la televisión comercial, todos los medios de comunicación que están incondicionalmente al servicio del gobierno, se siguen empeñando en engañar a la gente, en continuar con ese mensaje de aparente calma, de aparente bienestar. Y entonces han preparado un escenario ahí para que todo el mundo vaya a festejar, pero efectivamente, ¿cómo podemos festejar si la oligarquía ha dado un paso gigantesco para acabar con nuestra soberanía? Se empieza a sentir ya en el ambiente que el descontento popular ha ido creciendo y que por más que maticen las cifras, el gobierno no las trae todas consigo en cuanto a la opinión popular acerca del resultado de las reformas. Resulta que la población en general y sobre todo la clase trabajadora empieza a resentir como, por ejemplo, está en el total desamparo frente a los pagos excesivos de luz y la promesa de que con la reforma bajarán las tarifas eléctricas, ya cada día más va siendo indiferente a la gente. Sí. Todavía en la semana pasada perdón, el secretario de Energía decía que para el 2016 se van a hacer efectivas las rebajas al recibo de la luz, ¿no? Y esa cuestión, bueno, pues ¿quién se las cree? ¿Quién se las cree si la oligarquía viene a invertir para obtener ganancia? Es decir, cualquier comerciante, cualquier empresario no invierte para perder. Entonces, si aún más tomamos en cuenta que la tecnología que van a utilizar es la más moderna que existe en el ramo, esa tecnología pues tiene mucho que ver con el grado de ganancia que piensan llevarse. Si, por ejemplo, recordando, haciendo un comparativo un tanto
superficial, pero a ver si nos ilustra. Antes no había teléfonos digitales y los teléfonos pues tenían cierto costo, ¿no? Hoy los teléfonos ya han mejorado su tecnología y por lo tanto valen más. Así es. Para el caso de la generación de energía eléctrica, para el caso de los insumos que se requieren para dicha generación y concretamente para extraer el gas que dicen se utilizará para generar energía eléctrica y como consecuencia de ello bajarán los costos de la misma, resulta que es muy costoso producirlo, el famoso fracking, que además de que es desastroso para los ecosistemas, es con tecnología de punta, es carísimo. Entonces eso implica dos cosas. Primero, que el margen de ganancia que están calculando los industriales es, por supuesto, amplísimo y por eso vale la pena invertirle ahí. Para ellos es importante entonces hacer esa inversión, porque piensan obtener el gas para venderlo y obviamente no lo van a vender ni siquiera al precio actual, lo van a vender al precio que a ellos les convenga para que les deje esa ganancia que están pensando obtener. Y luego, si lo van a utilizar para generar energía eléctrica, es decir, para echar a andar las plantas de generación, entonces eso va a traer consigo que la energía se va a encarecer. No hay forma de pensar que puedan bajar los precios. Están por ahí pendiente que nos acompañen algunos compañeros ingenieros que manejan bien todos estos términos para explicar en qué consiste, pero yo estoy haciendo un análisis muy simple a partir de la información que hemos obtenido, sobre todo de algunos diarios como La Jornada, que bueno, pues tienen ahí un componente interesante en la versión periodística que se apega a la realidad y que creemos nosotros que los datos que manejan pues tienen sustento y además lo hacen de manera honesta, igual que la revista Proceso, Reporte Índigo, es decir, algunos trabajos periodísticos que nos dan esos datos que a grandes rasgos nos sirven para pues obtener algunos elementos de juicio que nos permiten opinar así. Pero lo más importante es que si tuviéramos memoria histórica, si el pueblo recordara cómo han venido haciéndoles los atracos, ya no deberíamos creerles. No porque el PRI regrese con una nueva careta, vayamos a pensar que ellos están al servicio del pueblo. Se sirven del pueblo, ¿no? Así es, ellos son los instrumentos que está utilizando la oligarquía para, como ha sucedido, despojar al pueblo de su patrimonio nacional. Y entonces estábamos comentando con algunos camaradas, por ejemplo, cómo nos vendieron la idea de que con las Afores iba a mejorar mucho el servicio de salud y además iban a garantizarse que las pensiones también fueran mejores, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo ya empieza el resultado en algunos casos que conocemos, cómo las pensiones que se están obteniendo a través de el esquema de la ley 97 no llegan a los 2,000 pesos mensuales. Es una cuestión real. Y en aquel momento nosotros decíamos, pues eso no nos va a pegar, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros ya hemos logrado. Pero es importante entonces no perder de vista que ese es el manejo que se le da
siempre que hay un despojo a la nación, como fue con la seguridad social, como fue con la reforma laboral, que decían que iba a generar más y mejores empleos en cuanto a su remuneración. Y hoy estamos viendo otro ejemplo de cómo se ha empobrecido a la clase trabajadora, cómo el neoesclavismo está cobrando una fuerza brutal, y estamos entonces ante un aparato poderoso que los medios de comunicación utilizan para acabar con los derechos y las conquistas de los trabajadores, y en el caso del sector energético, pues con los bienes que eran de la nación y que, como bien lo has dicho, no tan solo no han vendido, es que ya le regalaron a los capitales nacionales, pero principalmente extranjeros, esa gran fortuna que era de los mexicanos, representada en la electricidad y el petróleo. Entonces, así está de grave el asunto, compañero Manuel. Sí, yo creo que es preocupante, ¿no? La situación que está viviendo el país, el deterioro, el salario mínimo, ¿no? Está muy por debajo de la adquisición real de la canasta básica. O sea, el gobierno se ha encargado realmente de buscar destruir el país, dárselo al mejor postor, de regalar, como dices, ¿no, Pepe? Los bienes de nuestro país. Está por ahí de que ya no quieren que los campesinos siembren maíz, ¿no? Quieren manejar el transgénico, que regalen sus tierras, ¿no? Tal vez no les van a querer manejar de inmediato la expropiación de sus tierras, ¿no? Creo que en lo que vienen las leyes secundarias de la energía eléctrica y del petróleo, pues al parecer primero hay una negociación de la empresa con el campesino para sus tierras, pero después de ahí, cuando no resulte efecto la negociación de la empresa con el campesino, va a intervenir el gobierno, queriéndolo culminar a que pues es un beneficio para el país, para la economía, y que va a salir beneficiado, ¿no? con la venta de sus tierras, cosa que es mentira. Y después de eso, que va a decir, bueno, si no quieres, pues te expropiamos. Y nos quedamos con tu tierra. Y a lo más que un campesino, he escuchado incluso el secretario general que comentó sus datos en el programa de frecuencia laboral que pasa los sábados, dice que están buscando comprarle el metro de terreno en 4 pesos. O sea, a lo mejor hay mucha gente que puede tener unas grandes hectáreas, ¿no? Y a lo mejor ven el dinero junto, así como los que se liquidaron, vieron un dinero junto y tomaron la salida más fácil, más sencilla a lo que ellos pensaron que era lo correcto. Pues muchas personas tal vez pudieran no interesarles sus tierras y los pudieran vender de esa manera, ¿no? Pero hay quienes dependen de ello, hay familias completas que dependen de lo que siembran. Yo vivo en Texcoco, llevo un poquito más de 2 años viviendo en Texcoco, y la gente de por allá, lo que es en Atenco, pues están contra lo que es vender sus tierras. Ellos quieren vivir de la tierra, lo que dijo Zapata, ¿no? Tierra y libertad a la gente. Es por lo que se luchó en la revolución, y hay gente que está tan apegada a esos principios que dicen, ¿sabes qué? No, la tierra es lo único que me dejó mi padre de herencia, mi abuelo, y es lo que yo voy a vivir de ello. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Crear grupos de choque. El PRI ya está levantando grupo de choque contra los campesinos, grupo de choque contra el compañero que está dirigiendo en Atenco. Entonces, Ignacio del Valle, ¿no? Entonces, hay unas circunstancias en el país muy fuertes, quienes compraron la idea de que quitando luz y fuerza era lo mejor para los mexicanos, haciéndole caso al usurpador, ¿no? Felipe Calderón, mentiroso, y atendieron al llamado de este señor. Creyeron que iba a crecer la economía, creyeron que iba a haber más empleos, creyeron que iba a bajar la luz, cosa que no ha ocurrido hasta el momento, sino al contrario, ha incrementado, ¿no? Por ello la marcha de los amigos y compañeros de la NUE, el día jueves también por la mañana estuvieron en Aprofeco, pidiendo que las demandas que se están interponiendo, las quejas administrativas, procedieran conforme a ello, que se atendiera el exceso de cobro que está realizando la Comisión Federal de Electricidad, donde estuvieron por ahí el compañero Carlos Salas y el compañero Juan Luis de Sucursal, secretario de Sucursales, y hubo una gran movilización de los compañeros de la NUE que se unieron al mitin que estamos participando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las oficinas que están sobre reforma, y que de ahí marcharon junto con nosotros al Senado para exigir una tarifa social digna y que la energía eléctrica sea un derecho humano.
Sí, mira, en realidad tocamos creo que todos los temas que están ahorita en la palestra y que por desgracia pues se demuestra que las condiciones en el país están simplemente a la baja. Si los comparamos no tan lejos, hace 5 años no teníamos este problema. Nosotros como sindicato nos hemos venido oponiendo sistemáticamente a las reformas de fondo que se han pretendido llevar a cabo, pero que efectivamente a partir del conflicto que generó la oligarquía a través del gobierno panista, que esos son peores que cualquier otro, porque no se tientan el corazón para acabar con la población entera, ¿no? Decía yo, el asunto es que hay una estrategia del Estado burgués, que obedece los mandatos del Fondo Monetario Internacional, es decir, del representante económico del imperialismo norteamericano, que paulatinamente ha venido implementando todos esos mecanismos con los que se nos ha despojado de nuestro patrimonio. Mencionaba yo lo de las afores, pero ahorita que hablas tú de cómo está la situación de la tierra, terminaron por hacer lo mismo que hicieron con Luz y Fuerza. Abandonaron al ejido. Así es. La gente del campo de repente vio que ya no le resultaba sembrar lo que fuera, pero principalmente maíz y frijol, porque después del Tratado de Libre Comercio ya no fue productivo, no se pudo competir ya con las transnacionales que obligaron al gobierno a través de los acuerdos firmados a importar sobre todo los granos básicos, es decir, maíz y frijol, que es el sustento natural, digamos, de la población mexicana. Entonces resulta que de repente empezamos a ver las rancherías y los pueblitos pues casi desiertos. Todo el mundo empezó a emigrar, dejaron abandonadas no solamente la parcela, también sus casas, es decir, una serie de cuestiones. Y con Salinas viene una reforma al 115 para que entonces el ejido ya se pudiera vender. Como siempre, la gente que tenía algunos recursos pues empezaron a comprar las parcelas de quienes ya no les interesaba, pero empezaron a comentar, y sobre todo los panistas, los gobiernos panistas, que los campesinos no progresaban porque son flojos, que no trabajan. Y entonces se hizo toda una campaña en contra de ellos, y así se les empezó a caracterizar. Y entonces, bueno, pues si ellos no trabajan, que dejen que otros lo hagan por ellos, ¿no? Pero tenemos la experiencia muy cercana de gente que conocemos, familiares inclusive, de que, por ejemplo, para sembrar frijol hay una inversión que se tiene que hacer que demuestra que el precio del kilogramo de frijol, por ejemplo, en el mercado te estaría costando 12 pesos. Y luego compras el frijol para sembrar, porque si no lo tienes a la mano, entonces hay que comprar la semilla. Claro. Y todo lo que te lleva el proceso hasta que nuevamente cosechas el frijol requiere de una inversión de aproximadamente 20 pesos. Y el mismo gobierno, para que tú puedas vender tu cosecha, ha planteado un precio
por kilogramo que no llega a los 10 pesos. Es decir, pierdes mucho más de la mitad de lo que invertiste para producir 1 kilogramo de frijol. En esas circunstancias, ¿quién va a atreverse a sembrar para perder? Claro. Y eso fue paulatinamente creciendo, al grado de que, por ejemplo, ahora ya en el bonito estado potosino, espero que mi compadre Israel me esté escuchando, luego seguramente me va a mandar mensaje diciéndome que está más bonito Michoacán, ya nos pondremos de acuerdo. Pero lo cierto es que ahí acaba de instalarse la primera etapa del parque eólico, en el municipio de donde yo soy, que es Santo Domingo, bonita tierra. Un saludo a todos mis paisanos y mis amigos, mis familiares. Por cierto, un saludo a Omar, a Aarón y a todos sus familias y todos los parientes y amigos que están por allá. Ellos están allá, como decimos, en el otro lado, pero nos escuchan. Sí. Entonces les mandamos un abrazo. Pero resulta que ahí está el parque eólico. Y bueno, están rentando los terrenos. Pero esos terrenos, que son, digamos, por lo pronto unas 20 hectáreas, por lo pronto ya no sirven ni para pastizal, mucho menos para sembradío. Y están rentando por 50 años, digamos. Pero, ¿qué sucede tan solo de entrada? Bueno, al principio el contrato se hizo con una empresa alemana, pero por diversas razones no prosperó y transfirió los derechos a una empresa española. Y nos estábamos acordando cómo han regresado a la época de la no conquista, a la época de la invasión, De la colonia. a la época de la colonia, en donde efectivamente todo lo que son los administradores, los técnicos, los ingenieros y la parte administrativa son españoles. Uh-huh. Y solamente los peones, porque no hay categorías, esos sí los contratan en la región, pero buscan por todo el territorio nacional. Hay compañeros que son de Oaxaca y allá están trabajando. Solamente que aquí el problema es que no los contrata directamente la empresa, sino que es un tercero. Un outsourcing, ¿no? El outsourcing está en el vil apogeo y ya la población de aquel lugar no tiene mayor oportunidad más de que ser ocupados por ahí ocasionalmente, sin contrato fijo. O sea, son contratos temporales, pero además en un trato infrahumano. Uh-huh. Es decir, tempranito estás en cierto lugar, va a pasar un camión de redilas por ti, te van a llevar, pero luego allá en las instalaciones entras y les ponen un capataz que los vigile, porque no pueden tardarse más que lo elemental, incluso para ir al baño, como decimos, Necesidades, ¿no? Para las necesidades fisiológicas, y te están checando. La otra es que llegas, la hora de entrada es a las 7 de la mañana, llegas en punto a las 7 y el que llegó, llegó, no les importa, ahí no hay tolerancia. Y en la siguiente, es decir, faltas un día porque se te hizo tarde o por cualquier motivo y te descansan otro y a la siguiente ya no trabajas. Entonces hubo quien ya le reclamó al patrón y el patrón le dice: yo no tengo contrato contigo, no te conozco, dile a quien te contrató lo que me estás diciendo a mí. Uh-huh. Pero bueno, sí, el patrón tomó los datos, es decir, el empresario tomó los datos y entonces a la empresa, al contratista, le dijo: a este señor ya no lo quiero aquí, y simplemente para afuera. Sí. Es decir, no es nada más en
aquí en las ciudades, es en el campo, es en todas partes. Es decir, ya no somos dueños de nosotros mismos. Por eso decimos, ahí está el neoesclavismo ya en su apogeo. Y lo peor de todo es que con estas reformas, entonces, la ley federal del trabajo ya no te protege, protege al patrón. Ya no tiene seguridad social. Ya no es tuya la energía eléctrica, ya no es tuyo el petróleo. Entonces, ¿cómo vas a frenar las alzas a los precios de todo? Porque bueno, una vez que se incrementan los combustibles, una vez que se incrementan la electricidad y lo que genera desarrollo, por supuesto que arrastra la carestía de la canasta básica, que como bien decías, con este salario que se tiene, pues no alcanza para nada. No es casual, ni es cierto que sean bondadosos, ni siquiera el del gobierno de aquí del DF. No es una ocurrencia ni que sean benevolentes. Es que si no incrementan el salario, no va a haber quien compre. Esa es la razón de todo. Pero lo están midiendo bien para que de todos modos el margen de ganancia sea suficiente para que haya quien invierta aquí. Y como las leyes ya se flexibilizaron a su favor, entonces por eso tenemos quien invierta aquí. Pero no es en beneficio del pueblo. Aunque la maldita televisión, Televisa, TV Azteca, Milenio y cuanto servil de la oligarquía esté ahí diciéndonos que es lo contrario, no es cierto, no hay que creerle. Esa situación hay que comentarla muy bien, hay que tenerla muy presente, porque la tierra, el agua, la electricidad, el petróleo, la seguridad social y las condiciones de trabajo ya no existen. Entonces, habría que preguntarnos, ¿para qué la revolución de 1910-17? ¿Qué trajo consigo? Tenían un plan, finalmente el imperio tenía un plan, y si bien es cierto, hubo épocas de progreso, sobre todo con el general Lázaro Cárdenas cuando se nacionaliza el petróleo, luego en 1960, cuando creo yo que estuvo en su apogeo la energía eléctrica como fuente de desarrollo nacional. En el momento en que se nacionaliza, también eso fortalece la economía interna. Esos dos hechos, nada más, sin profundizar mucho, trajeron progreso. Es decir, cuando quedó en manos del pueblo el sector energético, la fuente de progreso, hubo eso, hubo progreso. Crecimiento. Hoy que ya no le pertenece a la nación, entonces no estemos pensando que vamos a mejorar, que nuestra condición va a mejorar, sino para qué modificaban las leyes. Pero también además el asunto aquí está en que ya es lo único que queda. Y en este momento no podemos estar pensando en que pudiéramos tomar las armas, ¿no? Aunque las condiciones están justamente en la fecha prerevolucionaria, en la época prerevolucionaria. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es lo que estaban viviendo Zapata, Villa y todos aquellos grandes luchadores sociales que hicieron posible la revolución, que desgraciadamente cuando el poder lo conserva la oligarquía, lo conserva la pequeña burguesía, pues entonces no vinieron los cambios de fondo, de tal suerte que a la vuelta de un siglo justamente estamos regresando a aquellos años de barbarie, aquellos años de miseria que mucho dañaron a la nación y que hoy se antoja más difícil. Yo creo que justamente estos temas son los que deberíamos de estar analizando siempre, y que no nos cansemos entonces de llamar a la lucha, de integrarnos a la participación, y que, como bien lo ha dicho nuestro secretario general, el conflicto del sindicato es parte de ese proceso de desintegración de la fuerza social
que pudiera frenar la ambición de los grandes poderosos del dinero, y que, si bien es cierto, el sindicato está luchando en principio por recuperar la fuente de trabajo para los camaradas de la Resistencia, para defender los intereses de los jubilados, lo cierto es que hoy tenemos que estar pensando también cómo recuperamos la patria que nos han arrebatado, Manuel. Claro, yo creo que es bien cierto lo que dices, Pepe. Las empresas extranjeras saben que en México hay una mano calificada, saben que en México hay productividad, y lo que vienen ellos a hacer es realmente nada más eso, ¿no? A buscar quién me haga el trabajo más barato. Si después de aquí surge alguien que me quiere hacer obstáculo, pues me muevo a otro país. Yo creo que una experiencia rápida. Hace un poquito más de un año estuve trabajando en las noches en una empresa argentina, con dueños españoles. Y la situación ahí era de que tienes que llegar a forzosamente en el camión que te traía la empresa. Tenías de descanso 20 minutos durante la noche, y te traían así, despertándote a cada rato: despiértate, muévete, párate, haz esto. Y decís, bueno, si son situaciones y condiciones laborales que dices, no inventes, o sea, yo estoy viviendo dentro de una empresa, en tu oficina, ¿no? Sí. Pero si nosotros nos damos a los compañeros que trabajan, los obreros, se puede decir directamente, pues son condiciones laborales deplorables para ellos, ¿no? Infrahumanas, inauditas en muchas circunstancias. Los ponen a cargar muchísimo. Yo no digo que no hagas tu labor que te corresponde, ¿no? Pero me platicaba mi cuñado que está trabajando en un lado donde los ponen con trayectos larguísimos para poder transportar el producto o los desechos. Pero uno mismo como trabajador, en algunos lados te ponían el montacargas, que no, ellos lo ponen a hacerlo forzosamente a ellos como trabajadores, y tú te das cuenta de la situación en el país, y es lo que se está viviendo en todos lados, como bien lo comentas, Pepe. O sea, no nada más es la situación en la parte central, en todos lados, en todo el país, y se viene arreciando y va a arreciar aún más con las condiciones que están viviendo. No solamente es la reforma energética, no solamente la luz, sino que las 11 reformas que se hicieron durante este año van a perjudicar a toda la clase trabajadora, a la clase media, y a lo mejor por ahí a uno que otro empresario de pequeña y mediana empresa, ¿no? No a los grandes empresarios, porque los grandes corporativos están coludidos con el gobierno. Claro. Los grandes corporativos no pagan impuestos, como lo vimos cuando inició el conflicto, no pagan luz, ellos están exentos de todo, hacen sus obras de caridad, supuestamente de caridad, y con eso evaden impuestos, ¿no? Ahí está el famoso Teletón, ¿no? Donde uno le compra a una empresa, pero la empresa es la que ellos van a deducir de sus impuestos todo ello. A veces lo toman a mal, ¿no? No, pues estás en contra de que ayuden. No estoy en contra, pero también tenemos que ser conscientes de que las empresas están buscando hacer ricas de nuestro país, ricas con la mano calificada de los mexicanos, y que a nosotros nos corresponde solamente, ellos piensan que debemos de estirar la mano para pedir merced, y cuando no debe ser así, ¿no? Están en nuestro país y tienen que ellos también que ver por la situación económica de las familias del país, cosa que no es cierto, ¿no? Sino que el mismo gobierno ha dado las facilidades para que las empresas, la oligarquía, todos aquellos que quieren venir a aprovecharse del país lo puedan hacer con la libertad que ellos quieran. Por eso es que pusieron a este títere, ¿no? De Peña Nieto. Él es nada más quien está al frente poniendo una cara de aparente belleza, cuando ya hemos visto, ¿no?, en varias imágenes que ya está acabado el señor, y su ignorancia sale a flote cada día más y más y más. Detrás de ellos está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, están las grandes empresas, está Coca-Cola, FEMSA, Pepsi, están grandes corporativos, Televisa, TV Azteca, todos ellos a los que nosotros ignorantemente le consumimos muchísimo, cosa que deberíamos de buscar frenarlo. Compartí un compañero en un meeting: ya dejen de consumir Coca-Cola lo más que se pueda, ¿no? A veces nosotros contrariamos lo que decimos, ¿no? Y a veces la necesidad te lleva a, o alguien que te lo invita, ¿no? La coca. Pero sí debemos de tener una conciencia nosotros de clase, de lucha. Si nosotros no comprendemos la situación que estamos viviendo como país, muy difícilmente vamos a comprender lo que está viviendo realmente el sindicato. No solamente es regresar a trabajar, lo ha dicho el secretario general, es ir más allá. Claro. Con las reformas que hicieron este año, nos retrocedieron a todos 100 años. Estamos iniciando otra vez nosotros la lucha
para volver a recuperar lo que era la soberanía nacional de nuestro país, el petróleo, el maíz, la electricidad, lo que bien comentabas, ¿no? De los afores, así dijeron de la banca, ¿no? Sí. Ahora ya el banco va a ser de México, ya lo malo se acabó. Y vemos la situación ahorita, ¿no? Los intereses, que te cobran esto, te cobran aquello, y realmente no es de México. Si tú te ves, Banamex no es de México. Claro. El que aparentemente dicen que es un banco de México, 100%, es Banorte, y es mentira también, ¿no? Entonces, ni la banca es de México, vendieron Telmex diciendo que no servía, y ahí está Slim, el hombre más rico del mundo, otra vez lo dice Forbes, ¿no? La revista se volvió a posicionar en el hombre más rico del mundo, ¿gracias a qué? Desde que le vendieron Telmex. Y de ahí se siguió con Movistar y todo aquello, ¿no? Esa es la idea que le vendieron a los mexicanos. Entonces, es importante que hagamos conciencia con estos aspectos que está viviendo la actualidad México. Bien, pues vamos a un corte, por favor, compañero Juan Alvarado. Como gasto papeles recordando, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me cuento la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Pues ya estamos de regreso. Antes
que nada, también quiero enviarle saludos a los camaradas que colaboran con el compañero Israel Núñez por ahí en economía, al compañero Eric que está con Memo Cruz, al Chief y a todos los otros repres y compañeros de estructuras, y también seguramente nuestro camarada Cedillo nos está escuchando, y me refiero al compañero del bonito escalafón de operación y control de equipo, para que el saludo sea bien. Pues bien, Manolo, coméntanos algo acerca de lo que pasamos el jueves. Estuvo muy bien la jornada. Bueno, eso me pareció a mí. ¿Qué nos cuentas? Sí, de eso? Pues fue una jornada de lucha larga, cansada, ¿no? Para muchos, Sí. Desplazarse y llegar a las 7 de la mañana a las instalaciones del IMSS. Pues, por ejemplo, en mi caso personal, yo me tuve que salir a las 5 de la mañana, ¿no? Despertarme a las 4 para Sí. poder estar alistado y estar acá en la lucha. Y pues fue muy fructífera. Se lograron varios objetivos. Te comento, estuvimos de las 7 de la mañana, se cerraron las puertas, todos los Así accesos es. a las instalaciones del IMSS, y no se le permitió el acceso a nadie, ¿no? Hasta que no fuera recibida la comisión encabezada por nuestro secretario general Martínez Parza Flores. Y fue. por ahí de las 8:30, 9 aproximadamente fue que lo recibieron. Pasó un ratito, bajaron los funcionarios, dieron la instrucción a quien estaba en ese momento en el micrófono, miembro del comité central, de que pues ya les diéramos la oportunidad de entrar a los trabajadores, que se iba a instalar una mesa de negociaciones que duró, yo le calculo aproximadamente unos 5 horas. La mesa de negociaciones ahí en el IMSS, donde se llevó a cabo abajo un meeting, ¿no? Y estuvimos exigiéndole solución al instituto y a los funcionarios y al director del instituto. Sí. Después del tiempo prolongado que estuvimos allá afuera, llegó la marcha de los usuarios que estaban en Aprofeco a apoyarnos, y marcharon junto con nosotros al Senado. Resultados en la mesa de negociación con el instituto, pues de las demandas centrales que teníamos ahí, era que se reabriera totalmente ya la clínica 26, y no solamente eso, sino que se convirtiera ya en un hospital, que ya era de esa manera un hospital, pero fueron aislando las especialidades poco a poco, quitándolas a manera de diluir la afluencia de los jubilados y compañeros en resistencia, ¿no? Es importante que nosotros hagamos un acto de reflexión. Si nosotros mismos hemos abandonado la clínica 26 al irnos a afiliar a otras clínicas y salirnos de ahí, pues hemos dado en cierta forma armas al gobierno para decir, bueno, pues si no hay gente, ¿no? No hay gente del ESME, no hay gente que esté afiliándose, dándose de alta en esta clínica. Es tiempo de que hagamos una reflexión y podamos acudir nuevamente a la clínica 26 para fortalecer la negociación que se está dando, que nosotros veamos y seamos la mayoría de los que estamos afiliados a esa clínica, porque el gobierno la ha querido reabrir, pero para gente externa, ¿no? Que muchos años general. ha sido para el sindicato, se dio un comodato. Así es. Y pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas, es parte de los bienes de Luz y Fuerza. Sí. Entonces eso fue de lo que se comentó, además de que ellos ya hicieron el compromiso, ¿no? De que se va a reabrir como hospital con todas las especialidades, Así ¿no? es. Mira, yo quiero comentarte respecto de eso. Es plan con maña, Ujú. porque me consta que hay quien ha ido para que lo atiendan y de repente resulta que sabe que el siguiente paso lo va a dar allá en su clínica, Sí. que le queda más cercana a su domicilio. Entonces, sí, por un lado se quejan de que no hay población derechohabiente que solicite el servicio, pero por otro lado lo cierto es que te atienden muy mal y luego en determinado momento Te remiten. resulta que ya te vuelven a regresar a la clínica que en un momento dado tú escogiste como alternativa. Yo creo que es cierto lo que tú dices, se requiere que ya esté instalado nuevamente a plenitud todo el servicio, sobre todo de hospitalización y especialidades, Ujú. para que entonces sí seamos atendidos ahí, y eso va a permitir que vuelva a su nivel adecuado, la adscripción de todos los
beneficiarios del Seguro Social. Así es. Entonces, bueno, sí estamos de acuerdo en que se ha dado un paso importante. Sí, además se logró, ¿no?, que ya se metiera dentro de la mesa de negociaciones también el que nuestros derechos queden vigentes, salvaguardados, la vigencia, ¿no?, de había derechos, muchos compañeros y hubo muchas cuestiones, ¿no? Bueno, se van a cumplir los 5 años, ¿no?, para mi vigencia de derechos, algo que no se pudo informar en su tiempo. Algunos que se acercaban y nos preguntaban, pues tuvimos la facilidad de poder informarles también, que dependía mucho de las semanas cotizadas que ya teníamos. Sí, claro. Entonces algunos ya trabajaron anteriormente en otras empresas, venían con unas semanas cotizadas, se cotizó más en Luz y Fuerza, que tenían vigencia hasta el 2016, algunos todavía, ¿no? Algunos. Entonces la garantía que nos ha dado el Comité Central con estas negociaciones es que nuestros derechos se mantienen vigentes. No se ha perdido nada, pero tenemos que reforzar todo lo que el Comité Central se mete a negociar, tenemos que reforzarlo con la participación. Claro. Es importante que detrás de lo que habla el secretario general esté la masa de nosotros, ¿no? Sí. Que estemos los escalafones, que estemos los departamentos, que estemos incluso la familia electricista apoyando y respaldando la negociación que se va dando día con día. Y yo creo que el secretario general todos los días está en pláticas, está en juntas, está en llamadas, está en eso y lo otro. Y nosotros, ¿qué nos corresponde a la base? Participar en el meeting, participar en la lucha. Creo que fue muy fructífero esa mesa de negociaciones en el IMSS, que nos da la certeza, ¿no?, de continuar con el servicio, de que nuestros derechos quedan vigentes, y que en nuestra clínica, porque nos pertenece a los electricistas, sí, pues va a seguir, ¿no? Y se va a dar un mejor trato. Creo, no muchas veces no como persona, ¿no?, pero sí como instituto tiene que venir un mejor trato manteniendo las especialidades. Y claro, lo que comentó el secretario general, lo que se abre lo de rayos X también, ¿no? Entonces es valiosísimo la participación y lo que se pudo lograr en esta jornada de lucha. De ahí se dio el meeting, se dio la información y salimos junto con los usuarios de la NUE en marcha hacia el Senado con la exigencia de que la energía se convierta y sea un derecho humano. Así es. Y a través de eso manejar una tarifa social, y como los usuarios lo han dicho, si no es que no les no pago, ¿no? Y esa es la alianza más fuerte que debemos de nosotros conservar y avivar y mantener. ¿Por qué? Porque el usuario es nuestro aliado natural. Claro. Si ellos les incrementan la luz, pues van a decir, bueno, entonces ¿con quién me alió? Pues con quien está luchando para que la luz sea realmente a una tarifa social, donde no se le perjudica a nadie poder pagar ese servicio. Entonces los usuarios marcharon junto con nosotros, sí se hizo una marcha numerosa, importante, sí, claro, y estuvimos afuera del Senado esperando que entrara también el secretario general y saliera con los resultados que nos informaron. Sí, eso de estar pugnando por la tarifa social, recordaremos que en su momento hicimos una gran movilización, una marcha extensa, larguísima, hasta la Cámara de Diputados, para que los usuarios, porque no fue el ESME, interpusieran la iniciativa, o mejor dicho, promovieran la iniciativa de ley, exacto, con ese propósito. Y el jueves pasado lo que hicimos en el Senado es sensibilizar a los senadores de que efectivamente esa es una causa justa por la que está peleando la población, sobre todo los usuarios de la energía eléctrica, que por cierto, ya no solamente los del Distrito Federal y área conurbada están luchando por ella, sino que ya se están integrando con otras luchas a nivel nacional. La red nacional también. La red en alianza con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Este movimiento social yo creo que va a prosperar en la medida en que vayamos juntando nuestro esfuerzo, en que nos vayamos convenciendo de que solamente juntos luchando, solamente el pueblo luchando del brazo del mismo pueblo va a poder avanzar. Y con ellos nosotros los trabajadores, y específicamente me refiero también a los trabajadores jubilados, y en este caso, bueno, pues también los jubilados del ESME tenemos una gran tarea por realizar. Yo creo que valdría la pena comentar la gran importancia que tiene que el sindicato haya venido preparando todo un proyecto de trabajo, un proyecto que, como lo hemos dicho aquí,
se compone por 4 ejes fundamentales en este momento. Si bien es cierto, tenemos en el centro del problema la reinserción laboral y el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados, el sindicato, como bien has dicho y bien nos lo ha comentado el secretario general, va más allá de recuperar la fuente de trabajo para la heroica resistencia. El sindicato está pugnando porque se repare el daño que se le ha hecho a la nación con todas estas reformas. Y creo yo que ese proyecto de la organización tenemos que acompañarlo todos con nuestra participación. Ahí, si no le entramos todos, entonces no vamos a poder avanzar mucho. Por ejemplo, lo hemos comentado con algunos camaradas jubilados. Hoy en la mañana tuvimos una reunión muy importante y decíamos, habrá quien no crea en los partidos políticos y no crea que una alternativa pueda ser la OPT para el sindicato. Habrá quien no crea que una alternativa de lucha sea la asamblea de usuarios. Habrá quien no crea que va en serio lo de la nueva central de trabajadores. Pero si estamos hablando de los jubilados, todos debemos estar convencidos de que el gobierno lo que está buscando es acabar con nuestros derechos adquiridos. Sí, exacto. Que el gobierno está tratando de acabar con todas las prestaciones que se deriven de los contratos colectivos de trabajo. Y para el caso de nosotros los jubilados agremiados al SME, significa acabar con nuestra cuota diaria de jubilación. No es casual que dependamos para que se nos pague dicha catorcena con cargo al presupuesto de egresos. Ese es un plan que tiene perfectamente definido el gobierno, porque nosotros no debiéramos preocuparnos en tanto que existe un fondo de reserva para jubilaciones. Así es, exacto. Que fue creado desde 1936 y ese fondo está creado precisamente con aportaciones de los trabajadores. Y que está invertido en infraestructura, ¿no? Finalmente, dicho por el propio gobierno en distintos momentos, es que ese dinero está invertido en la infraestructura. Es decir, debiera estar garantizado y no hubiera problemas si de verdad el gobierno fuera respetuoso de los derechos adquiridos. No tendríamos de qué preocuparnos. Pero como no es así, entonces por eso nosotros insistimos, tenemos que acompañar la lucha del sindicato, tenemos que participar en cualquiera de las instancias que conforman el proyecto. Pero yo diría, tenemos el compromiso moral, compañeros activos y jubilados, de incorporarnos al proyecto del sindicato. Y entonces, en su momento hablaremos de la importancia que tiene el que constituyamos nuestro propio partido. Eso ya se dijo, está acordado, y si bien no podemos ser corporativos, no vamos a ser corporativos, lo cierto es que las convocatorias se han hecho para que cada quien en su fuero interno reflexione y decida si participa o no en la OPT. Sí, pero mientras las voluntades que ya se han unido en ese propósito, estamos empujando el proyecto de la OPT. Tenemos preparado ya para el mes de diciembre el primer Congreso Nacional de la OPT y estamos trabajando para hacer lo que corresponde y llegar con una muy buena convocatoria a ese evento que es fundamental. Sin embargo, por otro lado, ha crecido también la nueva central de trabajadores. Sí, así es. Hay más de 70 organizaciones que ya están afiliadas, que ya pertenecen a la nueva central de trabajadores. Y ahí activos y jubilados cabemos y cabemos bien. Ahí no hay por qué pensar en si me compete o no me compete, si es mi gusto o no es mi gusto. No, ahí es una alternativa de lucha que va a servir para fortalecer la propia lucha del sindicato, pero también va a servir
para que vayamos caminando juntos y vayamos convenciendo a toda la clase trabajadora, a todos los campesinos, a los estudiantes, a los sin trabajo, es decir, a todo mundo, a todo el pueblo pobre, para que unamos el esfuerzo. Sí. Pero además, en el otro aspecto que también está creciendo de manera fundamental, es la alianza con los usuarios de la energía eléctrica, que también no deja de haber reuniones, asambleas y foros en donde se está discutiendo el problema y por dónde transitar. Y efectivamente, eso sucedió el jueves pasado, y una prueba de que la Asamblea Nacional de Usuarios está actuando y va fuertemente impulsando el proyecto, no del sindicato, sino el proyecto de la Asamblea, en alianza con el sindicato, ciertamente. Pero que los usuarios están haciendo su propia tarea, no solo por apoyar al sindicato, sino para que efectivamente se haga una realidad la tarifa social. Así es. Entonces, ahí está hermanada la lucha y vamos bien. Pero ahora lo que estamos diciendo para los jubilados es que tenemos que tener nuestro propio proyecto, los jubilados. Tenemos que buscar de qué manera implementamos un mecanismo que garantice el respeto a nuestros derechos adquiridos. Y ese proyecto está incluido en el gran proyecto del sindicato. No estamos pensando en hacer un proyecto diferente, exclusivo para los jubilados. Si bien es cierto que tenemos que tener nuestra alternativa propia, pero que debe estar adherido al proyecto del sindicato, porque igual que ustedes, los de la resistencia, igual que los activos, si nos va bien a los jubilados, les va bien a ustedes. Si les va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Pero si luchamos juntos, recuperamos el trabajo, entonces se fortalece la lucha del sindicato y entonces podemos avanzar en los otros terrenos que hemos planteado como ejes de lucha, porque a final de cuentas esta es una forma de hacer la revolución. Así es. Es la forma en que podremos cambiar las condiciones deplorables que hoy imperan en la patria. Entonces, juntos podremos lograr este gran propósito, y yo hago un llamado muy fraternal a los compañeros jubilados de que nos convenzamos de que tenemos que participar. Ahí hay alternativas para hacerlo, solamente que ese llamado que hago es que lo hagamos de manera organizada, más allá de los intereses y los asuntos políticos sindicales. Esa es otra cuestión que también ya estamos resolviendo, pero que yo insisto en que para efectos de lograr el gran triunfo del sindicato que ya está cerca, tenemos que estar unidos, pero para efectos de revertir la política nefasta que ha implementado la oligarquía a través de este mal gobierno, pues con mayor razón tenemos que estar juntos, y ahí cabemos todos. Es cuestión de decidirnos a participar. Así es, Pepe. Y pues bueno, pues ya empezando a enfilarnos al final del programa, estamos en espera todavía, ¿no?, del informe que se dé por parte de la comisión negociadora en Gobernación. Esperamos, ¿no?, que haya muy buenos resultados, por lo que nos informaron antes, ¿no?, que iban a estar el secretario de Energía, va a estar por ahí Hacienda, iba a estar el SAE, así es, Gobernación y pues, el sindicato, ¿no? Entonces, es importante que estemos atentos a cualquier llamado que se necesite, y a la participación, compañeros, y comentarles también, ¿no?, que se está recibiendo a los compañeros de los distintos escalafones y departamentos para que pasen los compañeros de base a firmar las sábanas que se nos entregaron, que es para interponer el incidente de liquidación. De ahí ellos, los actuarios, que se va a contratar un buffet de actuarios matemáticos, sí, ellos harán la proyección, ¿no?, de los incrementos salariales, las revisiones contractuales, ahorro, aguinaldo, todo, pero con respecto a la corroboración de los datos que cada uno de los miembros del sindicato hagan con cada una de las representaciones, ¿no? Entonces es importante la participación y que acudan al llamado de la representación para que puedan cerciorar que sus datos sean correctos, tanto salario como antigüedad, fechas, entonces es importante que puedan acudir. Y pues la unidad, compañeros, yo creo que
Si nosotros no nos mantenemos unidos, pues muy fácilmente el gobierno va a poder incidir nuevamente, ¿no? Es importante acudir al llamado de nuestro secretario general. La unidad, la participación, el trabajo nos van a llevar a buen puerto, a recuperar nuestro trabajo y a fortalecernos, tanto jubilados con los activos, ¿no? ¿Hay un plazo para que entreguen esos datos sí, o corroboren esos datos? Claro que sí, mira, la fecha es el 19, okay. Que sería este viernes, antes del viernes acudir, ¿no? Y por ya muy prolongado el tiempo, el mismo viernes, ¿no? Se estarán recibiendo, pero pues qué mejor que pudiéramos tener toda la información por lo menos un día antes y poder entregarla en la Secretaría del Trabajo. Bueno, pues muy bien, compañeros, no dejen de acudir aquí a las instalaciones del sindicato, al llamado de sus repres. Y bueno, pues por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y los invitamos para que el próximo lunes estén con nosotros en Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en Construcción.